decía Julieta, declaró la perito oficial y declaró también su psicóloga, Flavia Crepy. Tenemos, por un lado, la pericia oficial, que es lo que fue a ratificar la perito. Convalidó cada una de las líneas que escribió en este informe. Y después tenemos los textuales de la psicóloga de Julieta, que son fortísimos. Dijo, ha sido un sostén y sigue siendo un sostén la terapia para poder salir adelante. Acá está lo que se trabajó, que es justamente la búsqueda de indicadores específicos o inespecíficos de abuso sexual en la entrevistada, violencia familiar y o doméstica, con relación al relato del hecho, la existencia de indicadores de fabulación, mendacidad u ocultamiento. El doctor Tenca me decía, generalmente hay un protocolo que se sigue en todos los casos. Dice, la problemática con el señor Contardi, imputado de auto, se habría iniciado hace varios años, mencionando que este habría ejercido violencia psicológica, física, sexual y patrimonial, con sucesivos episodios de amenazas o planes dirigidos a causar daño psíquico, expresando que dicho contexto conflictivo se habría incrementado con el transcurrir de los años. Manifiesta que el señor Contardi habría mantenido una actitud intimidante y dice que Julieta le refiere encontrarse en tratamiento psicoterapéutico a partir de la presente conflictiva con la licenciada Irene. Esto es lo que Julieta lleva a la pericia psicológica. Después vamos a compartir el resultado, por supuesto. Claro, doctor Tenca, esto es habitual, es una pericia que se repite en todos los casos, ¿no? Sí. La realidad, lo que hace la pericia oficial es relatar lo que le dice la presunta víctima. La presunta víctima. O sea, nunca en mis 40 años de abogado he visto que la pericia oficial diga que la presunta víctima tiene un relato incoherente o que mienta. O sea que esto es lo que sucede siempre. Bien. Pero sí hemos desandado el camino de pericias donde se habla de fabulación o de testimonios influidos o coaccionados. Claro, o cierta incoherencia a lo largo de las distintas etapas, claro, o cierta inconsistencia. Claro. Bueno, ahí está Bárbara Tomasic, que es una de las personas que declara, dice, evaluación encomendada, solicita pericia psicológica, la causa es abuso sexual y violencia familiar o doméstica. Este es el contexto general de presentación de la pericia y avanzamos en lo que fueron los resultados, en lo que encontró la perito Tomasic en Julieta Prandi. Avanzamos. A ver, ahí está. Dice, de la observación, escucha y análisis de la evaluación realizada, surgen indicadores compatibles con victimización sexual y violencia familiar ligados a las características de su producción discursiva y al concomitante afectivo que la acompaña. De la evaluación realizada no surgen indicadores que permitan inferir la presencia de una conformación psíquica con componentes fabulatorios. ¿Qué es lo que dice? Puesto simple, bueno, hay indicadores compatibles con victimización sexual y violencia familiar, no hay fabulación en el relato de Prandi. Esto es lo que fue a ratificar hoy en sede judicial, en los tribunales de Campana, la perito que realizó la pericia, que es la pericia oficial. Y después también estuvo la psicóloga de Julieta. Bueno, a eso hay que sumarle, por supuesto, la danza de testigos que están pasando por allí y hoy está justamente terminando esa tanda con la declaración de Manuel Ortega, que por supuesto puede dar cuenta de cómo se encuentra Julieta por estas horas, porque es su actual pareja. En algún momento Marina se había dicho de que no iba a declarar o que no iban a hacer uso de ese testigo, pero finalmente, como confirmaban los chicos allí en el móvil, el testigo está confirmado, ¿no? Y va a declarar. Exactamente, va a declarar, eso está absolutamente confirmado. Sigue llegando información, ahora la compartimos y si les parece desandamos un poco el camino de lo que dijo Flavia Crepy, la psicóloga de Julieta Prandi. Por supuesto que esto nos acaba de llegar, es material sin procesar. Quiero llegar al inicio de su declaración. Dice que la conoció en el año 2015, voy a leer textual, nos conocimos en el jardín de nuestros hijos. Dice Flavia Crepy, yo soy voluntaria de una fundación de chiquitos oncológicos. Ella tan amorosamente me dio una gran mano, condujo maratones, cenas ad honorem. En una etapa de la vida, cuando ella se muda a Escobar, en un cumpleaños, me estaba yendo, me mira a la cara y me dice, Lore, si vos no venís, yo me muero. Me arrepiento de no haberle preguntado más, era otra Julieta. Después de eso nunca más tocó el tema y después, si les parece, seguimos compartiendo el relato donde ella habla de una relación terapéutica y de lo que encontró en Prandi. Pero estamos en comunicación con el doctor Rafael Herrera Milano, que es psiquiatra y que también, bueno, está en el expediente, está la descripción de la historia clínica de Julieta firmada por él y varias
cuestiones de salud más, la trató a Julieta y es parte de este proceso. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver si lo levantamos un poquito al doctor, que lo escuchamos muy bajo. ¿Ahí nos escucha, doctor? Sí, sí. Perfecto. Doctor, una primera aproximación, lo que nos pueda contar en relación a Julieta y a su calvario. Sí, en realidad yo mucho no puedo hablar por más que ya haya declarado en el juicio porque ya es paciente mía y si bien fue relevado el secreto profesional durante la audiencia, sigue en el marco de una relación médico-paciente. Claro. ¿Usted, doctor, declaró en el juicio como testigo? Sí, en este caso ella es mi paciente, yo declaré como psiquiatra asistencial. Doctor, ¿sabe qué? Me parece que se nos acopla, usted tiene un televisor prendido, me parece que nos está generando un acople y nos dificulta escucharlo nítido. No. ¿Ahí? A ver, ahí lo escuchamos bien, mejor, doctor. Y si nos levantan el retorno. Doctor, en este caso, ¿qué se busca, digo, más allá del caso Prandi, cuando un médico, un psiquiatra se topa a una investigación de estas características? ¿Cuál es el aporte que puede hacer y qué se busca en una paciente o en un paciente? Acá en realidad yo tengo que hacer una aclaración. Yo formo parte de ese expediente porque ella es paciente mía desde el año 2022. En su momento solicitaron un resumen de historia clínica, que eso fue lo que se incorporó en el expediente, sí. Motivo por el cual fui testigo. Entonces, durante la audiencia se me preguntó todo el derrotero de las huellas psíquicas o los trastornos que padecía mi paciente, y en ese marco fue la declaración. Se explicó por qué vino, cómo evolucionó y fundamentalmente los signos de trauma que hoy por hoy persisten. Lo que pasa que mi enfoque fue como médico asistencial. Claro. Me encargó con muchas causas penales como perito de parte, todos confundían que yo era el perito de parte, no, ella es mi paciente. Ok, bueno, vale la aclaración, doctor, y nosotros tuvimos acceso a esa historia clínica que usted desglosa y a sus conclusiones, y se lo cuento porque es público. Se habla de trastornos del sueño, se habla en algún momento de una patología gastrointestinal muy compleja, se habla de estrés postraumático, es decir, la situación que vivió le afectó la salud a Prandi, no solo la salud psíquica, sino la salud física también. Sí, yo en realidad no me puedo referir puntualmente a esto por más que haya trascendido, pero sí lo puedo hacer en un caso homólogo. Ok. ¿Entienden cuál es la situación? Cuando un paciente o una persona atraviesa algún trauma con un impacto muy profundo en su psiquismo, muchas veces las manifestaciones empiezan siendo físicas para después revelarse en psíquicas, y en ese correlato se empieza a alterar el normal funcionamiento de la persona. O sea, se limita su vida social, su vida laboral, su día a día, y esos estigmas se cronifican y en determinados casos no son reversibles. Entonces, claro. Ahí un poco es donde la piedra angular se mueve, en el sentido de decir, bueno, X persona tuvo un trauma, puede haberse solucionado o no, el pronóstico puede ser uno u otro, o esto es algo que es indeleble en su psiquismo y lo va a acarrear de por vida. Entonces, todas esas dudas, todos esos interrogantes que a veces son difíciles de explicar, porque la psiquiatría, al no ser una ciencia exacta ni algo tangible, es complicado, incluso para un tribunal ordinario. Fue lo que se trató de explicar, se contó cuánto duró el tratamiento, en qué versó y demás. Y bueno, preguntaron de los dos lados, yo hice todas las aclaraciones que pude, fue una declaración muy dura, porque se ventilaron cosas muy íntimas que no voy a reproducir, pero bueno, que forman parte del cuadro y llevó toda la situación en la que está. Claro, claro. Y usted decía, doctor, hay algunas secuelas o algunos rastros de esos traumas que surgen, digo, por afuera del caso, en términos generales,
que dejan secuelas que no se van más, porque ahí un colega le preguntaba a Julieta si en algún momento ella creía que iba a sanar, digo, saliendo del caso. ¿Es posible revertir eso o lo que hay que hacer es acostumbrarse a convivir con esos traumas? El abanico es grande. Todo depende de la profundidad del trauma. Hay algunos que remiten parcialmente y hay algunos que no remiten nunca. O sea, todo depende del tratamiento que se adopte y de cuán permeable es la persona a ese tratamiento. Muchas veces hay casos en que la gente no se quiere medicar. Entonces, son varios los factores que confluyen a la hora de poder aseverar si esto es algo que va a permanecer en el tiempo o que va a remitir. Estamos hablando siempre de cuadros de gravedad, claro, sostenidos que impactan de lleno, sostenidos en el tiempo y que para la gente que no está en la especialidad por ahí le cuesta entenderlo, pero es una especie de fractura psíquica, claro, que a veces no consolida nunca. Claro. Entonces, eso fue un poco lo que yo traté de la manera más didáctica posible de hacer en el juicio, porque son pocos los que manejan la especialidad de los que estaban ahí, entonces claro, es difícil transmitirlo y que la gente lo entienda y que, bueno, pero son un poco en eso. Ahora, doctor, cuando uno piensa en un caso como este, donde lo que se está juzgando es el abuso sexual agravado, vio que siempre se dice es un delito intramuros, sin testigos, muy difícil de probar. Ahora, usted habla de una evaluación clínica, psicológica, psiquiátrica, tan contundente que, digamos, si no hubiera sido como dice Julieta, ¿cómo se justifica todo ese trauma que ella acarrea? O sea, la pregunta es si no alcanza una pericia de este tenor para probar los hechos, porque la verdad, si Julieta está como usted describe que está, la única explicación posible es que haya sido víctima de lo que dice haber sido víctima. Sí, bueno, eso es... lo que vos decís, Marina, es la relación de causalidad. Exacto. Obviamente es en lo que se distingue este tipo de juicios. Aprovecho para mandarle un saludo grande a Adrián, que lo vi ahí, que estaba en el piso. Casi. ¿Cómo te va, Rafael? Un abrazo grande. Otro para vos. Un gusto escucharte. Entonces, lo que decía es que muchas veces lo que se hace es ese nexo de causalidad, se trata de enganchar la parte forense, que no es mi caso, caso en particular, con la parte asistencial. Entonces, por un lado, puede ser un médico psiquiatra, un clínico o el que fuese, que dice, bueno, mi paciente presenta tales sintomatologías. Y después está el forense, en este caso creo que es una psicóloga, no tengo ni idea porque no tuve contacto, porque no es asistencial, es perito del Poder Judicial. En la que es la que trata de hilvanar en decir, bueno, toda esta sintomatología o toda esta situación se traduce en un relato creíble y atribuible a lo que esta persona está denunciando. Son dos compartimientos que, si bien no son estancos, tienen cierta comunicación y eso es lo que se va a tratar de hilvanar en cualquier tipo de casos que verse sobre estos delitos. Radica un poco ahí la cuestión. Entiendo. Y lo más sólido de todo, que es un poco lo que yo siempre trato de explicar en juicios de este tipo, es que cuando se pone una conclusión en un informe, tiene que tener rigor científico. Claro. Y el rigor científico se sustenta en dos cosas. En los estudios empíricos, que son donde descansa la ciencia porque son constancias verificables mundialmente, y en los diagnósticos estandarizados de la especialidad. Si esas dos cosas convergen, dan el terreno fértil para que el rigor científico tenga peso propio. Ahora, doctor, hablando con la Fiscalía, hoy me decían que esta acusación está sostenida en las pericias oficiales, en la historia clínica, en todo lo que tiene que ver con haber estudiado a Julieta, ¿no? Con la revictimización que esto supone. En los testimonios directos, en el sentido de la gente que siguió el relato de Julieta en el minuto a minuto, no un amigo... Que son los testigos, los que fueron a repetir todos los detalles. Que la acompañaron en el proceso desde distintas aristas, ¿no? Algunos desde lo laboral, otros desde lo familiar. Y su propio relato en distintos momentos. Y su propio relato Son en 5 distintos años, momentos. ella viene explicando que viene batallando y cada vez que le preguntan el relato es coherente. Son las 3 claves de esta acusación, me decían desde la Fiscalía. ¿A usted le parece que
acá la clave es si vamos a llegar a una sentencia condenatoria, doctor. Yo sé que le estoy pidiendo algo que excede su especialidad, pero en su experiencia y por otros casos. Yo creo que ahí puede arrojar más luz Adrián que yo. Lo que sí me gustaría remarcar es que yo creo que este caso, no porque sea Julieta, pero debería encender las alarmas en el sentido de que la justicia tiene que acompasar los tiempos un poco más eficazmente en relación a las denuncias. Esto tiene, no me acuerdo. 5 años, doctor, desde la denuncia, 5 años, doctor. Hay gente que espera más incluso. Sí, y 5 años probablemente porque es Julieta Prandi. Claro, y ella misma lo dice. Y ella misma lo digo hoy porque ella lo dice, hoy si no, no lo contó diría la nunca. cantidad de micrófonos que tenía adelante y ella misma lo dice. Hay gente que espera más. Toda esa situación, igualmente los años pasaron. Claro. Y es algo que es un lastre que día a día pesa más, porque vuelvo a remitirme a Adrián. Son etapas y apelan y sigue y vuelve para atrás. Y nosotros, yo estaba ayer citado para declarar y hasta el último minuto no sabíamos si arrancaba el juicio. Sí, Claro. le recordamos a la gente que pidió la nulidad en el momento del arranque, que informó un cambio Quería de abogado, juicio popular, que no era el quería momento, juicio ¿no? por jurados, Adrián, no era ese momento, ¿no? jurados populares. Eso demoró 3 horas, no 10 minutos. Entonces es un calvario constante. Y también el tema del biombo, doctor, que parece una cuestión menor frente al horror de esta acusación, ¿no? Pero que a la víctima no se le garantice no estar cara a cara con su victimario. Bueno, esos ya son temas inherentes del tribunal. Doctor, sabe que tenemos una imagen en vivo en este momento, es Julieta abrazándose con su psicóloga, con Flavia, entiendo, ¿no? Sí, con ella está el doctor Baños, estamos por supuesto en la puerta de los tribunales de Campana. Su psicóloga prestó una declaración muy amplia, muy contundente. Es una imagen que habla por sí sola, es Flavia Crupi, su psicóloga. Sí, sí. Y bueno, no sé si podemos tomar el audio de Julieta.